No me acostumbro a la voz, pero bueno. Ya, chicos y chicas. La ayudantía está subida todo esto. ¿Es la ayudantía 4? Creo que no. ¿O sí? Es la ayudantía 6. Vamos a comenzar primero que todo hablando de algunas preguntas sobre teoría de simplex, simplex matricial, algunas cosas que ya me imagino que debieron haber visto, ¿ya? Entonces, ojalá que participen en verdad, y somos en total 13, así que yo creo que más de algunos se sabe la respuesta. Primera pregunta, ¿qué es una solución básica factible? ¿Qué me podría decir? Lo que sé. ¿Quién se la juega? Puede ser como que esté dentro del espacio de solución. O sea, como súper básica la respuesta, pero ¿Sí? De hecho, una solución factible es que esté dentro del espacio de soluciones porque respeta todas las Es un punto restricciones. del poliedro. Exacto, exacto. El poliedro que sería el conjunto de restricción, ¿cierto? La región factible. Pero al decir solución básica factible, habla de una peculiaridad, que no es que esté el punto dentro de la región factible, sino que el punto es un vértice de la región factible o del poliedro. Que igual es factible, solamente que es un vértice. ¿Sí? Eso es interesante, porque simplex lo que hace es que analiza los vértices de la región factible. Y cada punto o cada vértice es una solución básica factible para el problema. Esa es la respuesta. Vamos avanzando. Siguiente pregunta. ¿Qué es el costo reducido? ¿Qué me lo podría decir como en palabras simples? ¿En cuánto puede cambiar la variable básica? ¿En cuánto puede cambiar la variable básica? Ya, yo creo que lo último está un poquito confuso, porque es cuánto el costo reducido ¿En te dice cuánto puede la no básica? claro, o sea, el costo reducido, recordemos eso, de las variables básicas es cero, ¿cierto? Y el costo reducido de las variables no básicas puede ser distinto que cero. Y ahí puede dar o positivo o negativo o cero. Y te dice el incentivo que tiene esa variable no básica de ingresar a la base, ¿cierto? Es decir, si estamos minimizando y el costo reducido es negativo de una variable no básica, entonces yo al introducir esa variable no básica a la base, mi solución va a mejorar, ¿sí? Porque tiene un incentivo para entrar. Entonces, en el fondo, el costo reducido es el incentivo que tiene una variable no básica para ingresar a la base. Y ojo con eso, variable no básica, porque las variables básicas, el costo reducido es siempre cero. Bien, alguien lo dijo por el chat, fantástico. Luz, un 7. Siguiente pregunta, vamos como bien. C. ¿Cuál es el criterio de optimalidad del método simplex? Considera tanto un problema de maximización como minimización. Vicente con B. Fantástico. ¿Qué me podría decir? La pregunta del millón, partamos primero. Si yo considero un problema de max o un problema de min, ¿el criterio de optimalidad es siempre el mismo? No, ahí no es el mismo. ¿Ya por qué? Partamos por ahí. ¿Por qué? ¿Por qué no es el mismo? ¿En qué se diferencia? Para para el criterio de Max necesito tener una región acotada. Ya, partamos por ahí, eso es verdad. Pero ya suponiendo una región acotada y que tenemos una región factible para ambos casos, ¿el criterio de optimalidad es el mismo para ambos? ¿Quién se la juega? Ya, ese es un buen punto, lo que dice Luz, que siempre los problemas de maximización uno los puede pasar a minimización, ¿cierto? Porque le aplica el -1 y te quedaría menos z igual a no sé qué, ¿cierto? Sí, es verdad, eso es totalmente cierto. Y ahí se podrían aplicar, o sea, se podrían aprender simplemente el criterio de optimalidad para los problemas de minimización, ¿sí? Pero en general el criterio de optimalidad para estos dos problemas es diferente. ¿Por qué? Porque en los problemas de maximización, ¿cierto? El criterio de optimalidad me dice que todos los costos reducidos de las variables no básicas tienen que ser negativos, ¿sí? O sea, el costo reducido tienen que ser negativos, o cero, eventualmente. Ahí estoy en el óptimo. En cambio, en el problema de minimización, los costos reducidos, para que esté en el óptimo, tienen que ser mayores o iguales a cero, ¿sí?
Eso es lo único que cambió. Pero claro, si ustedes pasan cualquier problema de maximización a minimización, solamente se tienen que aprender uno solo. ¿Sí? ¿Y por qué pasa esto? Porque los problemas de maximización, la variable que ingresa a la base no es la más negativa en el costo reducido, sino es la más positiva, porque estamos maximizando. Entonces el incentivo que tiene que ser positivo para que mi valor de la función objetivo aumente, no disminuya. En cambio, en los problemas de minimización, la variable que ingresa tiene que ser la más negativa. ¿Por qué? Porque el incentivo va a ser o va a producir que mi valor de la función objetivo disminuzca, ¿cierto? Se haga cada vez más pequeño. ¿Por qué? Porque el incentivo es negativo. Y eso es lo que busca el problema de minimización. Y eso es lo que cambia en ambos problemas. Pero si ustedes trabajan todo como minimización, se tienen que aprender uno solo. ¿Sí? ¿Claro con esa pregunta? ¿O tienen más dudas? Disculpa, yo tengo una consulta. Eran todas las variables básicas, ¿cierto? No, variables no básicas. Ah, no básicas. Sí, variables no Gracias. básicas. Porque recordemos que el costo reducido de las variables no básicas, perdón, variables básicas es cero. Yo lo explico. El costo reducido de las variables básicas va a ser siempre cero. Siempre cero. Perfecto. Eso lo tienen que saber tatuado así en el corazón. Seguimos avanzando. D. ¿Qué sucede si ingreso a la base, esto es importante, una variable no básica, ya perfecto, con costo reducido igual a cero? ¿Qué sucede? ¿La solución mejora, empeora, es igual? ¿Qué creen que pasa? La solución no cambia. ¿Ya? ¿Alguien está de acuerdo con Luz o no? Porque por lo menos lo que han visto dice, ya, la variable que ingresa tiene que ser la más negativa. Pero si yo ingreso una variable que tenga un costo reducido cero, ¿qué sucede? Es indiferente. Claro, porque de hecho, como dice la definición de costo reducido, el incentivo es indiferente. O sea, si yo ingreso esa variable no básica con costo reducido cero, la función objetivo no va a mejorar ni va a empeorar. ¿Sí? Es decir, simplemente va a cambiar el valor de las variables de decisión, pero el valor de la función objetivo no cambia, porque va a seguir siendo la misma, porque no mejora ni empeora. Y ahí, ojo con eso, cuando el costo reducido de las variables no básicas en el óptimo es cero, eso implica que estamos en múltiples soluciones. De hecho, creo que me adelanté porque la pregunta era la respuesta. ¿Por qué? Porque yo al introducir esa variable no básica, ¿cierto? La función objetivo no va a mejorar ni va a empeorar, pero la solución de las variables o el valor de las variables va a cambiar. Entonces puedo tener diferentes valores de las variables, pero una misma valor de la función objetivo. Y ahí serían múltiples soluciones. Eso es interesante cuando estamos en el óptimo. Bueno, la pregunta era, en el método simple, ¿cómo identifico si el problema tiene múltiples soluciones? Ya lo dije, ¿cierto? Que era que en el óptimo, el costo reducido de las variables no básicas es igual a cero. Ahí estamos, múltiples soluciones. Una duda. Dime. ¿Tendrían que ser todas las variables no básicas igual a cero? ¿O solo algunas? Solo con que tengas una variable no básica con un costo reducido igual a cero, ya tienes múltiples soluciones. Ya, gracias. De nada. Sí. Bueno, era exactamente esta, ¿cierto? La siguiente pregunta. ¿Cómo yo, bueno, en el fondo, ¿qué son las restricciones activas? ¿Qué me dice? Restricciones activas. ¿Cómo? Que son iguales. O sea, que no. Es O igual sea, al lado izquierdo, igual al lado derecho. exacto. Podríamos decir, si nos vemos como el tema de restricciones, que se cumplen a igualdad, ¿cierto? Las desigualdades. Si los vemos de forma gráfica, son aquellas restricciones o rectas que la intersección corresponde a la solución óptima, ¿cierto? Que están involucrados en el punto o la definición del punto de la solución óptima. Ahí tienen como dos perspectivas. Y la pregunta es, ¿cómo yo las identifico en el método simplex? ¿Cómo las identifico en el método simplex? ¿A quién se le ocurre?
No sé si lo han visto o se han cuestionado de eso. Ya, vamos a responder esta pregunta más adelante. Si solo supiera... Partamos por ahí, claro, Vicente. Si solo supiera... Primero tengo que aprender simplex, después la puedo identificar. Perfecto, ya. Esta pregunta la vamos a dejar en stand-by, ¿ya? Porque la vamos a responder. ¿Cómo yo puedo identificar restricciones activas en el método simplex? Sin la necesidad de tener que graficar y ver qué restricciones se cumplen en igualdad, o tener que reemplazar el valor de las variables en cada restricción y ver cuál se cumple a igualdad, ¿cierto? Sino que simplemente en cada iteración poder ir viendo las restricciones involucradas al problema. Chicos, ¿alguna duda con alguna pregunta A, B, C, D, E, F o alguna que me quieran hacer a mí? Sí, yo tengo preguntas con la, que ahora no entiendo bien lo que es la solución básica factible. Bien, una Ah, pero solución... espera, disculpa, espera, antes de eso, me confundí. No entiendo bien la variable básica. Eso. Ah, ya, es que las variables básicas son aquellas que van a tomar un valor distinto, pueden tomar un valor distinto que 0. ¿Ya? En cambio, las variables no básicas, que no pertenecen como a mi solución en el fondo, van a tomar un valor igual a 0. Porque esto se basa en el hecho de que acá tú vas a tener más variables que, o vas a tener tantas variables o más variables que restricciones. Entonces, eventualmente, vas a tener variables iguales a 0. ¿Sí? Porque si tú tienes menos variables que restricciones, el problema no se podría resolver. Entonces, ahí es donde se define como dos tipos de variables, que serían las variables básicas, que pertenecen a mi solución, y las variables no básicas, que van a tomar un valor a 0, para yo poder determinar el valor de las variables básicas. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de solución factible, hablamos de cualquier punto que esté dentro de la región factible. Y cuando hablamos de solución básica factible, hablamos de cualquier punto, ¿cierto?, que sea básica, es decir, que sea parte de mi solución y que sea factible. Y por lo general, imagino que ya lo han visto, una solución óptima en una región o en un poliedro siempre corresponde a un vértice de la región. Y de hecho el método simplex, me imagino que igual lo han visto, cuando lo ven como de forma gráfica, analiza los vértices del poliedro. No analiza los puntos que están dentro, ni fuera, sino simplemente se mueve, ¿cierto?, de vértice en vértice preguntando si está en el óptimo o no. Ya, muchas gracias. Fantástico. ¿Quién más tiene dudas? ¿No? Entonces Todo bien. seguimos avanzando. Estaba respondiendo el profe que recién me pescó. El siguiente ejercicio, que se considere el problema de programación lineal, donde estamos maximizando z igual a 5x1 más 4x2 más 2x3. Sujeto a 3 restricciones, ¿cierto? Y se le pide, determine la solución óptima mediante el método simplex matricial, ¿ya? Y B, que es donde la ligo con la pregunta F, identifique las restricciones activas del problema, ¿sí? Sin tener que graficar, sin tener que reemplazar en la restricción y ver cuál se cumple a igualdad. Entonces, ¿qué da la hora? Esto termina a las 10, ¿cierto? ¿O a las 10 o no? Las 10:45. 45. Vestín casi les doy unos 10 minutos para que comiencen a hacerlo. Primero que todo, ¿saben cómo abordar el problema? ¿O lo vamos haciendo todo en conjunto? Yo creo que mejor hacerlo en conjunto, Peter, porque esta semana como que el profe Sí, no lo vimos, sino que nos dio un problema ya hecho y que teníamos que verlo vimos, cómo se hacía. Claro, yo al menos ni vimos siquiera lo tableau he nomás. visto todavía. Mm. Sí, vimos solamente tableau. Solamente Tableau. Ah, ya, pero el simple, de hecho Tableau es como el simple matricial, solamente que está ordenadito. Pero sí, netamente simple matricial. A ver. Tienen que recordar algunas cosas de multiplicación de matrices, la inversa de una matriz, pero eso en verdad calculadora, sin volar. Ponen calculadora online de matrices y ahí está. Es lo que hice yo, en verdad. Sí, eficiencia. A ver, vamos a explicarlo con
con el desarrollo que tengo hecho yo. Vamos a ir lento, ¿ya? Cualquier duda igual me van preguntando. Este es el problema. Primero que todo, el primer paso, anótelo ahí, es pasarlo a la forma estándar. Y la forma estándar quiere decir que yo tengo que transformar, ¿cierto?, estas desigualdades en igualdad, ¿ya? Eso quiere decir que yo tengo que agregar variables, y ahí es donde se introduce el concepto de variables de holgura y variables de exceso. Cuando, y aquí voy un poco más lentito, con rojito, cuando las restricciones son del estilo menor o igual, yo voy a introducir variables de holgura. Peter, Dime. abajo no debería ser mínimo en forma estándar. Ah, es que yo lo trabajé como máximo, como maximización. Por eso le decía, uno puede trabajarlo como maximización o minimización y después Es que como pasarlo transformaste todo. las variables, o sea, las multiplicaste Ah, por menos sí. uno. Tienes toda la razón, tienes toda la razón. Estaba atento, estaba atento. Era para eso, justamente. Ahí sí. Gracias, estimado. Tengaste un 7.000. Dale. Ya, como os decía, cuando las restricciones son del estilo de menor o igual, ¿cierto? Acá está. Hay que agregar a la restricción una variable de holgura, ¿sí? Pero cuando la restricción del estilo mayor o igual, hay que agregar variables de exceso, ¿sí? En el fondo, las variables de holgura siempre van a ir sumando y las variables de exceso tienen que ir restando, ¿sí? Para que se cumpla la igualdad. Y si son restricciones del estilo igual, no se hace absolutamente nada, porque ya se cumple la igualdad, ¿ya? De ahí me imagino que van a ver, o ya están viendo el método dos fases, porque ahí la solución factible inicial no se puede terminar de forma sencilla, entonces me imagino que están en eso. Pero para este caso hay que transformar a la forma estándar, y como todas son del estilo menor o igual, simplemente agrego variables de holgura sumadas a cada restricción, ¿ya? Y además, como me corrigió ahí Vicente, creo que era Vicente, si no me equivoco, que transformé Sí, la era yo. función objetivo, lo multipliqué por menos 1, entonces paso de estar de maximizar, ¿cierto?, a minimizar. Y este sería el problema. Si se dan cuenta, lo que estoy haciendo acá es agregar una variable de holgura para la restricción 1, la restricción 2 y 3. Y paso de un menor o igual a una igualdad, ¿sí? Entonces, con esto ya tengo una forma estándar. Y eventualmente, si yo quisiera agregar todas las variables, ¿cierto? Aquí estaría multiplicado por 1. Acá tendría también 0 por h2 más 0 por h3. Si yo quisiera incluir todas las variables en la restricción, ¿sí? Peter, creo que Dime. estás escribiendo sobre esto, pero no se ve, como que sigo pegado. ¿En serio? La verdad, sí, está como congelado. Ahí sí. Ahora sí, ahora sí. Ah, no sé por qué estaba en pausa. Fantástico, fantástico. Y además, la gracia que tiene esto es que tanto las variables de exceso como las de holgura, ¿cierto?, tienen que ser mayor o igual a 0, las variables, ¿sí? Porque estamos trabajando en el primer plano la primera región, el primer cuadrante del plano cartesiano, por así decirlo. Entonces aquí están las variables de holgura. Es decir, que las variables de holgura no pueden tomar valores negativos. Y también las variables de exceso no pueden tomar valores negativos. Esa es la peculiaridad que tiene esto. Y con eso podemos partir, es decir, forma estándar. Transformar restricciones de desigualdad a igualdad. Simplemente eso. Y en el caso de que quieran trabajar con minimización, pasan de de maximización a minimización. ¿Ya? Luego comenzamos con la iteración. Primero que todo, tenemos que identificar. Un paso, identificar las variables básicas, las variables no básicas, la matriz básica, la matriz no básica. ¿Ya? Entonces yo siempre lo hago de esta manera, como genero dos columnas. Aquí tengo las variables básicas y aquí tengo las variables no básicas. Y la identifico. Para nuestro caso, esto es sumamente interesante, las variables básicas van a corresponder a la holgura. Y aquí una pregunta que me pueden hacer, ¿cómo sé yo cuántas variables básicas necesito? ¿Qué me podría responder eso? Por tantas ecuaciones tenga. Exacto, O sea, restricciones. sí. De hecho, yo voy a tener tantas variables básicas como restricciones tenga. En este caso, como tengo
3 restricciones, ¿cierto? Tengo que tener 3 variables básicas. Eso quiere decir, ¿sí?, que el resto de las variables va a corresponder a variables no básicas. Y como ya dijimos, el valor, ¿cierto?, de las variables no básicas va a ser siempre 0. Es decir, x1 va a tomar el valor de 0, x2 0 y x3 0. En cambio, el valor de las variables básicas, que sería la variable de holgura en este caso, van a tomar un valor, pueden tomar un valor distinto que 0. ¿Sí? Esa es la gracia. Luego de ello, hay que identificar la matriz básica. Y la matriz básica no es más que los coeficientes de las variables básicas en la restricción. Si se dan cuenta, en la parte de acá, si yo formo esto como una matriz, tendría 1, ¿cierto? 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, ¿sí? Que sería la matriz básica de mis variables básicas, en el fondo. Y eso es lo que tengo que identificar acá. Y lo mismo que la matriz no básica corresponde a los coeficientes de mis variables no básicas en la restricción. Y no es más lo que está acá, ¿sí? Que sería 1, 3, 4, exactamente lo que está acá. Que sería copiar exactamente lo mismo. Y aquí yo, como consejo, les digo que sean ordenados, porque los errores que más se dan es cuando uno no sabe cuál es la matriz básica, porque tiene que multiplicar. Entonces, se confunde de valores y con que cambie un valor, ya te da una solución totalmente diferente. ¿Sí? Así que tienen que ser sumamente ordenados. Luego de identificar la matriz básica y la matriz no básica, tienen que identificar los coeficientes de las variables básicas y los coeficientes de las variables no básicas. ¿Ya? Esto quiere decir que son los coeficientes de las variables que acompañan, perdón, son los coeficientes que acompañan a las variables en la función objetivo. Y en el caso de las variables básicas, como estas variables no pertenecen o no están en la función objetivo, tienen un coeficiente igual a 0. ¿Sí? En cambio, los coeficientes de las variables básicas, ¿cierto?, son los que están en la función objetivo. Pero en este caso, como lo transformamos al problema de minimización, se multiplica por un menos 1. De ahí tendría el menos 5, menos 4, menos 2, asociada a cada variable. ¿Sí? Y finalmente, la matriz B, o B corta, B chica, B minúscula, corresponde al lado derecho, ¿cierto?, el lado derecho de la restricción, que sería lo que está acá al final, 10, 5, 8. ¿Sí? Es el primer paso, identificar, para que sean de forma ordenada, identificar el valor de las variables básicas, de las no básicas, las matrices y los coeficientes. El siguiente paso es determinar la solución. ¿Dónde estamos parados? Determinar cuál es mi punto de partida. Y aquí tenemos que recordar la fórmula para calcular el valor de las variables básicas, ¿cierto? Que es esta, que es multiplicar la inversa de la matriz básica por la matriz B minúscula. Y bueno, recordamos un poquito de álgebra, ¿cierto? La inversa de una matriz de identidad sigue siendo la matriz de identidad, ¿sí? Entonces no cambia esta matriz. Multiplicada por el vector me da exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque cuando uno multiplica una matriz de identidad por una matriz, te da exactamente la matriz, como multiplicar por un 1. ¿Sí? Esto me quiere decir, ¿cierto?, que la solución de H1, H2 y H3 va a corresponder a 10, 5 y 8. Y esa es mi solución inicial, donde yo estoy parado. Es decir, cuando x1, x2 y x3, como son variables no básicas, toman el valor de 0, ¿cierto? Y para que se cumpla la igualdad, ¿cierto?, en las restricciones, estas variables de holgura tienen que tomar el lado derecho para que se cumpla la igualdad. Y si se dan cuenta, la solución que estoy tomando al considerar el 0, 0, 0 es el origen. Y casi en la mayoría de los problemas, una solución factible inicial siempre es el origen, porque es la más sencilla. ¿Sí? Ahora ustedes me pueden decir, ya, pero yo puedo considerar otras variables como variable básica inicial. Claro que sí, pero ahí habría que ver que se cumplan las restricciones, que sea factible, entonces un poquito más enredado. Por eso siempre se recomienda como tomar el origen, el 0, 0. Es decir, todas las variables básicas corresponden a la variable de holgura. ¿Sí? Luego de eso hay que determinar el valor de la función objetivo. No, nos quedan 10 minutos. Bueno, si se corta, vamos a ocupar el mismo link, por si acaso. Pensé que se había actualizado esto. Pero ya no importa. El valor de la función objetivo
corresponde, ¿cierto?, a esta fórmula, es decir, la multiplicación de los coeficientes o de la matriz de coeficientes de las variables básicas transpuesta, ¿cierto?, por la inversa de la matriz básica por b minúscula. Y esto no es más, ¿cierto?, que los coeficientes de las variables. Sabemos que esto es exactamente lo mismo, porque lo calculamos acá arriba, ¿sí?, que el valor de las variables básicas. Por lo tanto, si yo reemplazara, tendría esto, ¿cierto?, que sería los coeficientes multiplicados por los valores de las variables básicas. Por lo tanto, si yo lo hago, me da que el valor de la función objetivo es 0. Es decir, que estamos en el origen, en el fondo. Corroboramos eso. Posterior a ello, tenemos que determinar o aplicar el criterio de optimalidad, ¿sí?, para ver si estamos en el óptimo. Bueno, nosotros sabemos que no, pero el método sigue así. Para ello tenemos que calcular el costo reducido de las variables no básicas, ¿ya? Y para ello tenemos que ocupar esta formulita, que es el coeficiente de las variables no básicas menos el coeficiente de las variables básicas por la matriz básica a la inversa por la matriz no básica. Esta es la fórmula de siempre, forever. Siempre se ocupó esa fórmula para determinar los costos reducidos. Entonces vamos por partes. Primero es este componente, ¿sí?, el coeficiente de las variables básicas por la matriz básica a la inversa, que sería lo que está acá. Exactamente esto. Y como sabemos, una matriz de 0 multiplicada por cualquier matriz siempre va a dar 0, ¿sí? Tienen que tener cuidado igual con las dimensiones. Me imagino que se acuerdan cómo multiplicar matrices, que era como la primera fila por la primera columna, después la primera fila por la segunda columna, la primera fila por la tercera columna, te van dando los elementos. Si lo quieren hacer de forma manual. Yo lo hice con una calculadora matricial online. Más sencilla. Luego de esto, seguimos avanzando con las componentes. Tenemos la primera componente, pero ahora eso lo multiplicamos por la matriz B, que sería lo que está acá abajo, ¿cierto? Entonces, ocupamos el resultado, lo llevamos aquí, y lo multiplicamos por la matriz no básica. Y esto me va a dar 0, ¿sí? Por exactamente lo que dije, es decir, cualquier matriz multiplicada por 0, o una matriz que esté definida con puro 0, da 0. Luego de ello, dado que tenemos todo esto, ahora hay que restárselo a los coeficientes de las variables no básicas, que sería lo que está acá abajo. Entonces tenemos los coeficientes, menos 0, me va a dar exactamente los mismos coeficientes. Y aquí la pregunta, dado que estamos minimizando, ¿sí?, entonces tenemos que ver los costos reducidos. Estamos en el óptimo cuando todos los costos reducidos son no negativos, ¿cierto? Pero aquí no estamos en el óptimo, porque si se dan cuenta, existen, ya que obviamente todos no son no negativos, ¿sí?, porque son negativos. Eso quiere decir que yo al introducir cualquiera de estas variables no básicas a la base, la función objetivo va a mejorar, ¿sí? Pero la pregunta es, ¿cuál yo voy a introducir a la base? Recordemos que las variables no básicas, en este caso la primera correspondía a x1, la segunda a x2 y la tercera a x3. La que hay que ingresar a la base siempre tiene que ser la más negativa, por regla. Eso no implica que las iteraciones sean menos, o que me voy a demorar menos o menos tiempo en llegar a la solución. No, pero por convención se dijo que siempre va a ser la más negativa, ¿ya? Por lo tanto, la variable que ingresa a la base, va a ser x1. ¿Por qué? Porque tiene un costo reducido de menos 5, y es la menor de las 3. Hasta ahí, estimados y estimadas. ¿Alguna duda? Fantástico. Todo bien, Peter. Fantástico. Bueno, ahora sabemos qué variable va a ingresar. La pregunta es ahora, ¿qué variable tiene que salir? ¿Cierto? Porque recordemos que la base tiene que estar compuesta por 3 variables. Y ya tenemos las 3 variables de holgura. Pero si ingresa una, tiene que salir otra, ¿cierto? Entonces, para ello, tenemos que aplicar la condición de factibilidad. Entonces, vamos a recordar que la matriz A, que era la matriz de todos los coeficientes de las variables en las restricciones, que no es más que la unión, ¿cierto?, de la matriz básica con la matriz no básica. Entonces hay que determinar, ¿cierto?, esta componente que se define para la variable que va a entrar, y aquí está, ¿cierto?, para x1, que es la variable que entra, que no es más que aplicar esta fórmula,
Es decir, la inversa de la matriz básica por la columna que esté asociada a esa variable que va a ingresar, ¿sí? Aquí podemos ver que es x1. Entonces, aquí tenemos la inversa. Recordemos nuevamente que la inversa de una matriz de identidad es exactamente la misma. Y estos son los coeficientes que acompañan a la variable x1, la columna. De hecho, si volvemos al problema original, sería exactamente esta columna, ¿cierto? Que acompañan a la variable x1, 1, 3 y 4. Y avanzamos, acá está, 1, 3 y 4. Y con esto determinamos mi primera componente que yo voy a ocupar para determinar después la condición de factibilidad, donde cada elemento, 1, 3 y 4, corresponde a un elemento A tongo, A gorrito, A tongo, no sé cómo lo llamo. Luego de ello, tengo que determinar la solución también, ¿sí? Es decir, mi B tongo en el fondo, que corresponde a lo que ya habíamos determinado, ¿cierto? Que era la matriz básica a la inversa, multiplicado por el lado derecho, que, si recuerdan, me daba 10, 5 y 8. Entonces, la condición de optimalidad, perdón, la condición de factibilidad se da cuando yo elijo, ¿cierto?, la menor razón entre el B tongo, ¿sí?, que es lo que está acá, dividido por A tongo. Y eso es lo que está acá abajito. Pero siempre y cuando A tongo tenga que ser estrictamente positivo. Si es 0, no lo puedo considerar, ¿sí? Y si es negativo, tampoco. De hecho, ahí el problema no es infactible, ¿sí? Entonces, la condición es que este denominador tenga que ser estrictamente positivo, ¿ya? Si no, no lo considero. Entonces, si yo hago la división de cada componente, sería de 10 dividido en 1, ¿cierto? De 5 dividido en 3, y así, tendría esto. Y aquí tengo que coger la menor razón. Y la menor razón es 5 dividido en 3, que corresponde, recordemos que sería h1, h2 y h3. Por lo tanto, la variable que sale, ¿cierto?, tiene que ser la de menor razón, que sería la h2. ¿Sí? Entonces, variable básica que sale. Siempre, 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 la menor razón. ¿Ya? Alguno de ustedes me preguntará, oye, Peter, ¿y qué pasa si me da alguna razón negativa, por ejemplo? Que puede pasar. Y si escojo la mínima, tendré que coger la negativa, ¿cierto? En ese caso no la tengo que considerar, ¿sí? Simplemente se omite. Pero en este caso no me dio ninguna negativa, así que considero todas. Se va a cortar en menos de un minuto. Chicos, Oye, entonces la H2 es la que sale y la X1 es la que entra. exacto, exacto. Así mismito. Si se corta, chicos y chicas, vamos a volver al mismo link, por si acaso. ¿Ya? Para que no se complique. Luego de eso, tenemos que pasar a la siguiente iteración, porque tenemos que nuevamente actualizar la base y tenemos que identificar las variables básicas y no básicas, ¿sí? De aquí lo que cambia es que ya no está h2, sino que está x1, que es la variable que ingreso, ¿sí? Eso es lo que cambia en el fondo. Se fue h2 e ingresó x1. Y toma la posición, y eso es importante, las posiciones que toma. No desordenen las posiciones porque ahí le va a cambiar el producto de las matrices, ¿ya? Entonces, como aquí también se fue x1, tienen que llegar a h2, a la primera posición. Y así, ahí tenemos identificadas las variables básicas y no básicas. Luego de ello tenemos que identificar la matriz básica, ¿cierto? Que es exactamente lo que hemos hecho, es decir, los coeficientes de las variables básicas en el cuerpo de restricciones. Y también lo mismo para la matriz de las variables no básicas, ¿sí? Oye, entonces la matriz no básica la buscáis hacer matriz de identidad. La matriz no básica ¿Sí? eventualmente puede pasar. Es que no siempre vaya a llegar a eso, pero puede pasar. Puede pasar, sí. Porque gracias. Los errores que se cometen es cuando desordenamos las matrices. Por ejemplo, acá, si no están ordenadas. Aquí, cuando no están ordenadas. ¿Por qué? Porque esto después va a definir la matriz no básica.
Lo que está acá va a definir la matriz, perdón, lo que está acá va a definir la matriz básica. Entonces eso es lo que se desordena. Y cuando lo desordenan, puede quedar la pata. ¿Sí? Entonces siempre tienen que ser súper ordenados. Yo por eso lo divido. Como que digo, lo que está acá es no básica. Y lo que está hacia allá es básica. Y así me ordeno de mejor forma. Porque después el resto es más mecánico. Vamos a esperar que lleguen. Éramos 13, si no me equivoco. Un minuto más. Oh, 2 minutos más. Pero hasta este punto, ¿me logro explicar cómo se va avanzando en el método simplex? Porque después en la tablita, tableau, No es tan más simplex. es tan simplex. Titans. En la tablita es mucho más sencillo, porque hay que ir actualizando y no hay que tener cuidado con las matrices, porque todo es más ordenado, ¿sí? Pero la base de esa tablita es esto, multiplicación de matrices. O Ya. sea, es que en el tablero tenéis que hacer operaciones fila, Sí, las operaciones elementales. sí, y eso también se hace acá, pero yo no lo hago, porque las operaciones fila se hacen para poder determinar o pasar de la matriz básica a la inversa de la matriz básica. Y ahí una forma de hacerlo es a través de operaciones fila. Pero como yo ocupo calculadora matricial online, no lo estoy haciendo. Pero para eso se ocupa la operaciones fila, para poder determinar la inversa de la matriz básica. Porque si te das cuenta, en todos los cálculos y en todas las fórmulas, siempre se ocupa esa matriz, la inversa, la inversa. ¿Sí? Por eso es que en el método simplex de tableau hace operaciones fila, para poder determinar esta matriz inversa. Seguimos avanzando entonces, estamos todos. Entonces, dado que ya identificamos las variables básicas ahora, haciendo el cambio, ¿cierto? Y las variables no básicas, haciendo el cambio, y también identificando la matriz básica y la matriz no básica, también los coeficientes de las variables básicas y los coeficientes de las variables no básicas, ¿sí? Y también aquí la matriz B, que es el lado derecho. El siguiente paso es determinar la solución. ¿Dónde estamos parados en el fondo? Y ahí es repetir el paso 2, es decir, aplicar esta formulita, ¿cierto? Que sería la inversa de la matriz básica, de hecho que ahí yo la determiné, aquí está, la inversa, multiplicado por el lado derecho, ¿sí? Que sería entonces acá 1 por 10 más menos 5 tercios, ¿cierto? Sería 25 tercios. Y así, eso quiere decir que la solución de, aquí hay que seguir el orden, el primero corresponde a H1, el segundo corresponde, aquí están por ejemplo, X2, y el tercero a H3. Esos son el valor de las variables básicas, ¿sí? Es decir, X2 toma el valor de 5 tercios. ¿Ya? Luego hay que determinar el valor de la función objetivo. Para ello hay que aplicar esta formulita, ¿sí? Si recuerdan, la fórmula era los coeficientes de las variables básicas multiplicado por la matriz Val inversa por B. Pero esto corresponde igual al valor de las variables básicas, ¿sí? Entonces acá están los coeficientes multiplicado por lo que determinamos acá arribita y me da el valor de la función objetivo. Pero recordemos que está multiplicado por menos 1, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, ya podemos ir mejorándolo en el fondo. Estamos mejorando el valor de la función objetivo, porque recordemos que el problema original era de maximización, ¿ya? Entonces, partimos de 0 y ahora estamos en 25 tercios. Vamos bien, súper bien. Luego de ello, que ya sabemos dónde estamos parados en el fondo, tenemos que ver si estamos en el óptimo, el criterio de optimalidad. Y para ello, tenemos que calcular el costo reducido, con la misma fórmula que le habías dicho. Esta. Es decir, los coeficientes, ¿cierto?, de las variables no básicas, menos los coeficientes de las variables básicas, multiplicado por la inversa de la matriz, multiplicado por la matriz no básica, ¿sí? Y esto yo lo metí directamente a la calculadora y me da esta solución, que son los costos reducidos de, aquí tenemos que recordar el orden, era H2, X2 y X3. Eso quiere decir, tenemos acá H2, X2 y H3, ¿cierto? ¿O no? ¿O lo dudé? ¿Mi memoria? Sí, está ahí. No, la última X3. ¿Sí? Entonces, recordemos que el criterio de optimalidad me dice, y acá estamos en el problema de minimización, porque es la forma estándar,
que todos los costos reducidos tienen que ser no negativos. Y si nos damos cuenta, existen costos reducidos negativos, por lo tanto no estamos en el óptimo. Y la pregunta es, ¿qué variable debe ingresar a la base? Y es la más negativa. Por lo tanto, ingresa a la base x2, porque es la más negativa. ¿Sí? Así de simple. Dado que ya determinamos qué variable va a ingresar a la base, tenemos que determinar qué variable va a salir de la base. Y volvemos al paso 4, es decir, la condición de factibilidad. Y para ello tenemos que nuevamente determinar esta componente, que no es más que la matriz básica a la inversa, multiplicada por la columna que acompaña a la variable que ingresa. Como la variable que ingresa es x2, tenemos que obtener esa columna. ¿Sí? Y si volvemos al problema original, ¿dónde está el problema original? Acá está. La columna que acompaña a la variable que ingresa era x2, es lo que está acá, es decir, 4, 2, 2, ¿cierto? Volvemos al problema de abajo. Aquí está, 4, 2, 2. Y multiplicamos. Y aquí tenemos lo que se llama el A tonco, ¿sí? Luego de ello hay que determinar el B tonco, que no es más que la solución de las variables básicas. Aquí tenemos el B tonco. Entonces se escoge la mínima razón entre B tongo y A tongo. Y aquí habría que dividir 25 tercios dividido en 10 tercios. 5 tercios dividido en 2 tercios. 4 tercios dividido en menos 2 tercios. ¿Sí? Aquí me faltó un negativo, parece. Sí. Bueno, lo pongo arriba. Ahí. Ahí. Entonces debo coger la mínima razón, ¿cierto? Tal que esta división, o el A tongo, sea estrictamente positivo. Por lo tanto, yo no puedo considerar esta componente, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es negativa. Entonces me quedo con las otras dos y escojo la mínima razón. Y si se dan cuenta, la mínima razón entre ambos da exactamente lo mismo. Por lo tanto, puede salir cualquiera de esas dos variables básicas. ¿Sí? Ahí ya es arbitraria la decisión. Entonces yo voy a escoger esta variable. Si recordamos, el valor de las variables básicas, ¿cuál era el primero? H1. H1, X1 y H3. Este era H1, X1 y H3. Por lo tanto, voy a sacar de la base, ¿cierto?, la variable básica H1. ¿Sí? Esa es la variable que sale. Entonces, dado que ya definimos qué variable ingresa, qué variable sale, nuevamente aumentamos la siguiente iteración, que tenemos que identificar o actualizar la base, ¿cierto? Volvemos acá. Entonces aquí ya dijimos, sale H1 e ingresa X2. Y aquí sale X2 e ingresa H1. ¿Sí? Tienen que cambiar de posición. Luego de ello, tengo que identificar la matriz básica, que no es más que los coeficientes de las variables básicas en las restricciones, y exactamente lo mismo en la matriz no básica. ¿Sí? Luego de ello, también hay que identificar los costos de las variables básicas en la función objetivo y los costos de las variables no básicas. Y la matriz B siempre sigue siendo la misma, la B minúscula. Luego de ello, tenemos que determinar dónde estamos parados, la solución actual, dado que actualizamos la base. ¿Sí? Si vamos al paso 2, aplicamos la misma formulita, que sería la matriz B inversa, aquí está, simplemente la puse así, como la matriz B elevado a menos 1, porque también la calculadora matriz online lo hace. Esto es maravilloso. Multiplicado por B, que es el lado derecho. Me da esto, que corresponde a la solución de, la primera sería X2, la segunda X1 y la tercera H3, ¿cierto? Por el orden, lo digo acá está, X2, X1 y H3. Luego de ello, tenemos que determinar el valor de la función objetivo, que sería menos z, exactamente la misma formulita, y aquí llegamos a menos 10. Vamos aumentando. Partimos de 0, seguimos avanzando a 25 tercios, y ahora llegamos a 10. ¿Sí? Vamos mejorando. Entonces, ahora, dado que ya determinamos dónde estamos parados, tenemos que ver si estamos en el óptimo. Y para ello, nuevamente, calcular el costo reducido de las variables no básicas. Y esto es importante porque es no de las variables no básicas. ¿Por qué? Porque el costo reducido, de hecho lo llaman así, de las variables básicas va a ser siempre 0. Pero el de las variables no básicas puede ser distinto que 0.
¿ya? No es que sea siempre distinto que 0, ¿no? De hecho, te puede dar 0 también. Entonces, es aplicar la misma formulita, es decir, los coeficientes de las variables no básicas menos los coeficientes de las variables básicas, multiplicada por la matriz básica inversa, multiplicada por la matriz no básica, ¿sí? Que la identificamos en el paso 1. Haciendo el producto de las matrices, llegamos a este vector de costos reducidos. Si recordamos el orden, teníamos H2, H1 y X3, ¿cierto? Volvemos acá abajo. Sería H2, H1 y X3. Y la pregunta es, el criterio de optimalidad, ¿existen costos reducidos negativos? La respuesta es no. Por lo tanto, no hay incentivos de modificar la base. No hay incentivos de que una variable no básica ingrese a la base. ¿Por qué? Porque si yo ingreso a la base cualquiera de estas variables no básicas, la función objetivo no va a mejorar, ¿sí? Entonces, aquí llegamos al óptimo. Porque no existe una variable no básica que mejore la función objetivo. ¿Sí? Entonces, la solución actual es la que terminamos en el punto 1. ¿Sí? ¿Dónde estamos parados en el fondo? No, miento, en el punto 2. No, punto 1. Acá. Acá. Me perdí. Aquí, en el punto 2. ¿Dónde estamos parados? ¿Sí? Que sería lo que está acá. Esto. Esa es la solución en el fondo. Entonces, hay que escribirla, ¿cierto? La solución de las variables básicas sería esa, donde x1 toma el valor de 0, ¿cierto? Que es lo que terminamos acá. X2 toma el valor de 5 medios y H3 de 3, en lo que está acá. Y, como ya dijimos, el valor de las variables no básicas siempre va a ser 0. Y el valor de la función objetivo era 10. Y esa es la solución óptima. Y la pregunta es la siguiente. No, antes que eso, ¿alguna duda con los pasos? Si se dan cuenta, es siempre lo mismo. Identificar mi base. Variables básicas, no básicas. Saber dónde estoy parado. Es decir, la solución y el valor de la función objetivo. Después, criterio de optimalidad. Es decir, si estoy en el óptimo o no estoy en el óptimo. Para ver si ingreso o no ingreso una variable. Si la respuesta es que no estoy en el óptimo, tengo que pasar al criterio de factibilidad. Es decir, qué variable sale de la base. Y después actualizar la base. Y así, vuelvo a repetir. Es un método muy mecánico. ¿Alguna duda hasta este punto, antes de que veamos el tema de las restricciones activas? ¿Ninguna? Todo bien, Pete. Súper claro. Fabuloso, fabuloso. Entonces, ahora la siguiente pregunta es, ¿cómo yo sé qué restricciones son activas? Recordemos el concepto de variables de holgura. Si recordamos, el concepto de variables de holgura, ¿cierto? Vamos arriba al problema original. Estaba muy arriba, acá. El concepto de las restricciones, perdón, de la variable de holgura es que se ocupaban, ¿cierto?, para poder cumplir la igualdad, ¿o no? Eso quiere decir que si H1, por ejemplo, H1 fuera igual a 0, entonces no tengo holgura. Quiere decir que la restricción se cumple a igualdad. ¿Por qué? Porque si H1 es 0, eso quiere decir que x1 más 4x2 más 2x3 va a ser igual a 10. Por eso me obliga a que H1 sea igual a 0. ¿Sí? En cambio, si H2, por ejemplo, fuera distinto que 0, eso implica, como recordemos que H2 es positiva, eso implica que 3x1, 2x2, 1x3 es menor o igual a 5, o estrictamente es menor a 5. ¿Por qué? Porque H2 es distinto que 0, es decir, es positivo. Existe un valor ahí, y eso es lo que se llama holgura. Por lo tanto, ahí sale el concepto interesante. Las variables de holgura que terminen con un valor de 0, y aquí, ¿cuáles serían? Sería H2 y H1, ¿cierto? Las restricciones que estén asociadas a esa variable de holgura son las restricciones activas. Por lo tanto, la restricción 2 y la restricción 1 son activas.
No así la restricción 3, porque la restricción 3 no es activa, porque su variable de holgura es distinto que 0. Interesante. ¿Alguno más se emocionó? Yo me emocioné cuando aprendí esto. Porque dije, Era no, súper fácil de identificar entonces. sí, sí, había que ver la variable de holgura, nada más que eso. Y Peter, ¿qué pasa con las otras variables cuando es mayor o igual? ¿Qué variable? Porque estas son las de holgura y la otra no me acuerdo cómo se llamaban. La de Cuando exceso. te, esa, la de exceso. Es exactamente igual. Ocurre exactamente lo mismo. Si existe una variable de exceso que son igual a 0, eso quiere decir que son activas. Porque no necesitas como tener un componente más en la restricción. Porque se cumple la restricción de igualdad. En cambio, si la variable de exceso es distinto que 0, no es activa. ¿Sí? Esto se aplica tanto para variables de holgura como las de exceso. ¿Sí? Porque el concepto que se ocupa en esto es que la restricción, acá arriba, estamos más arriba, acá, la restricción no necesita más componentes, ¿sí? Porque simplemente, si fueran 0, independiente si es de holgura o de exceso, se va a cumplir a igualdad, ¿sí? Por lo tanto, la restricción es activa. Pero si ya hablamos de otro problema como restricciones del estilo igualdad, ahí ya un poquito más complicado, porque ahí necesitamos variables artificiales, existe el método dos fases, o el simplex dual, y ahí, otro cuento. Pero para lo que estamos viendo ahora, es eso. Variable de holgura o variable de exceso iguales a 0, restricción activa. Condición, ley de vida. ¿Alguna otra duda, estimados y estimadas? ¿Divertido? Tete. A mí la verdad matricial no me gusta mucho. ¿Por qué? Porque hay que se ocupa mucho espacio. En cambio, la tablita uno lo hace en Excel y queda más bonito y ordenado. Aquí uno se pierde a veces. Sí, es feo simplex. Sí, aquí en matricial uno se puede confundir fácilmente, porque, como les digo, con que cambie el orden de una variable o copie otra matriz, ya la solución es otra. Así que eso, estimados y estimadas. Voy a pausar la grabación.